Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Ingeniería Antrópica. En el día de hoy vamos a ver errores. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Calcule la siguiente expresión incluyendo su cota de error absoluto. Supongas una máquina de cálculo con una precisión de 3 dígitos. Bueno, la expresión es esta. W igual a x por y al cuadrado sobre z. Y el ejercicio nos dice que x es igual a 2,0 más menos 0,1, y 3,0 más menos 0,2, z 1,0 más menos 0,1. ¿Cómo procedemos? Lo primero que tenemos que hacer es el algoritmo que vamos a utilizar. ¿Qué es el algoritmo? Son los pasos que vamos a seguir para hacer el cálculo. Por ejemplo, un algoritmo puede ser, llamo phi1 al primer paso, puede ser por ejemplo x por y. Phi2 sería el segundo paso, por ejemplo lo que sería phi1 por y, o sea sería x por y. Y por último mi phi3 sería igual a mi phi2 sobre z, siendo phi2 phi1 por y y siendo phi1 x por y. Y así me quedaría armado lo que sería W. Una vez obtenido el algoritmo que selecciono, que puedo seleccionar cualquier otro, empiezo a hacer el grafo. El grafo es como un mapita de los cálculos que yo los hago. Por ejemplo, en el primero va a entrar x, ingreso el cálculo de x con su error relativo, que va a multiplicar ahí, ingresa acá con su error relativo. Ambos se van a multiplicar, o sea, va a haber una operación de multiplicación en la que va a haber un factor de amplificación de x, que es el error que va a arrastrar x en este cálculo, el factor de amplificación de y este va a ser phi1, que va a tener su propio error asociado al cálculo, y el error de máquina, que es el error propio de la máquina que estoy utilizando, que en este caso tiene una precisión de 3 dígitos. Este sería el grafo del primer algoritmo. Ahora ingresa otra variable y, también con su error asociado. Y acá ¿qué pasa? También se va a multiplicar. Una operación de multiplicación. Entonces va a haber un factor de amplificación de phi1, factor de amplificación de y este va a ser phi2 con el error de cálculo y el error de máquina. Y por último ingreso una variable z con su error asociado, y el cálculo esta vez va a ser una división. Acá va a haber un factor de amplificación de phi2, factor de amplificación de z, este va a ser justamente phi3, el error de cálculo más el error de máquina, y por último nos va a dar que sería W. De esta manera quedaría el grafo armado. Bueno, ahora para continuar lo que yo hago es calculo todo, ya tengo todos los numeritos preparados con los factores de amplificación. Por ejemplo, mejor vamos a hacerlo más acá y vamos a usar otro color. Por ejemplo, voy a usar esta zona. Tengo el factor de amplificación de x es igual a la derivada direccional de phi1 en dirección de x por x dividido phi1. Esto es un factor de amplificación que sale de Taylor. ¿Y esto qué sería? La derivada direccional de phi1 en x es agarrar la función phi1 y derivarla en función de x. En este caso sería x por y, y se tomaría como la constante, entonces quedaría y por x dividido phi1, que phi1 es también x por y. Y esto va a ser igual a 1.
Ahora el factor de amplificación de I, lo mismo, derivada direccional de Φ1 en dirección de I por I sobre Φ1. Esto sería igual, la derivada direccional sería X por Y dividido X por Y, y esto es igual también a 1. ¿Qué otro factor de amplificación? Después tengo a este de acá, lo puedo llamar, por ejemplo, I2, este I1. Entonces este sería el factor de amplificación de I1. Y tengo el factor de amplificación de I2, sería la derivada direccional de Φ2 en dirección de I por la variable I dividido Φ2. Estamos hablando de lo que está pasando acá. Y en este caso, ¿cómo sería? La derivada direccional sería de Φ2, sería Φ1 por I dividido Φ2. Y acá Φ1 es igual a X por I dividido Φ2. Este sería I1 e I2. Y Φ2 es igual a Φ1, que también es X por I1, pero por I2. Y esto también sería igual a 1. ¿Qué más? Seguimos. ¿Hay otro factor de amplificación? Sí. Vamos con el factor de amplificación de Z. El factor de amplificación de Z, ¿dónde aparece? Aparece acá en Φ3. Entonces sería la derivada de Φ3 sobre dirección de Z por Z dividido Φ3. La derivada de Φ3 en Z es menos Φ2 sobre Z cuadrado. Sería la derivada de una división por Z dividido Φ2 sobre Z. Este se me iría con este y me quedaría esto igual a menos 1. Siguiendo para acá abajo, siguiendo por acá, tengo el factor de amplificación de Φ1 y el factor de amplificación de Φ2. Bueno, el factor de amplificación de Φ1. El factor de amplificación de Φ1 es igual a la derivada de Φ2 en dirección de Φ1 por Φ1 sobre Φ2. Esto sería a Φ2, lo derivo como si fuese Φ1 en dirección de Φ1, y me queda la derivada de Φ2, me queda I por Φ1 sobre Φ2, que es Φ1 por I. Esto me queda igual a 1. Y por último, la derivada FA de Φ2, factor de amplificación de Φ2, es igual a la dirección de Φ, derivada direccional de Φ3 en función de Φ2 por Φ2 sobre Φ3. Y esto que es igual, Φ3 es igual a Φ2 sobre Z. Sería la derivada Φ2 sobre Z, quedaría 1 sobre Z por Φ2 sobre Φ2 sobre Z, y esto también sería igual a 1. Una vez obtenido todos los factores de amplificación, ahora sí, ya podemos comenzar. Empecemos con la parte de los calculitos.
¿Cómo sería el error de W? El error de W va a ser igual al error de Phi3, y este va a ser igual al error de los cálculos más el error de la máquina. Y ahora es cuando empezamos a abrir todo esto. O sea, el error de W sería igual al error de cálculos 3. Ahora es cuando este error, lo que hago lo hago de esta manera. O sea, este error 3 ahora se va a abrir en todo este error. ¿Y cómo quedaría ese error? Queda igual a el factor de amplificación 2 de Phi2, digo, por, abro paréntesis, el error 2 más el error de máquina 2. O sea, es como que voy por este caminito acá y agarro esto. O sea, paso por F a Phi2 y multiplico a, y entre paréntesis lo que ocurre acá. Y esto más lo que sería el factor de amplificación de Z, porque cuando voy por este lado le sumo también lo que va a ocurrir a este lado, por el error de Z. Y acá no hay ningún error de máquina, entonces esto va a quedar de esta manera. Ahora cuando seguimos abajo, el error de W, el factor de amplificación de Phi2, y ahora este error 2 lo abro. ¿Cómo lo abro? Ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente. O sea, este error de acá se va a abrir en agarrando todo esto y lo que ocurre acá más lo que ocurre acá. Entonces ese error de Phi2 me va a quedar igual. Mirando el dibujito, agarré el factor de amplificación de Phi1 que va a multiplicar a E1 a los dos E1. O sea, esto va a multiplicar a E1 más el error de máquina 1. Todo esto más el otro error, que era el factor de amplificación de I2. Factor de amplificación de I2 que va a multiplicar el error relativo de I. Todo esto era E2. O sea, lo marco acá. Todo esto es E2. Y ahora más el error de máquina 2, que es este término acá. O sea, el primer término es todo esto, más E2. Y acá puedo cerrar. Más el factor de amplificación de Z por el error relativo de Z. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Sigue con el factor de amplificación de X más el factor de amplificación de Y. O sea, lo que ocurre en esas variables. Entonces, el error de W, factor de amplificación de Phi2, que multiplica el factor de amplificación de Phi1, que esto se vuelve a abrir, el E1, que era lo que pasa acá, ahora se abre en esto más esto. O sea, lo que sería el E1, el E sub 1. Y esto me queda el FAX por el error relativo de X más el FAI por el error relativo de Y. Y bueno, más este término, el E1, el error de máquina 1. Todo esto más el factor de amplificación de I2 por el error de I2 sería más E2. Más factor de amplificación de Z por el error relativo de Z. Ahora distribuyo todo y lo empiezo a separar en términos.
Entonces hago la distributiva acá, que a su vez es la distributiva ahí. Entonces puedo hacer ya todo junto. Me quedaría FA Phi 2 por FA Phi 1 por el factor de amplificación de X por el error relativo de X más FA Phi 2 por FA Phi 1 por FA I por el error relativo de I más FA Phi 2 por FA Phi 1 por E1 más, ahora es FA Phi 2 que multiplica este término de acá, o sea, más FA Phi 2 por FAI 2 por el error relativo de I2. Ahí se me acaba la hoja, entonces sigo acá abajo. Entonces me quedaría más, me quedé en este término acá, más FA Phi 2 por el error relativo, por el error de máquina 2. Y ahora más lo que quedó afuera, FAZ por el error relativo de Z. Ahora lo que podemos hacer para facilitar, lo podíamos hacer antes, pero para ver qué se puede hacer de todas maneras, es empezar a reemplazar los valores de los FA. Entonces FA Phi 2 son todos 1 menos el FAZ, que es menos 1. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto es 1, 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 1 y este es menos 1. El error de W es igual a el error de X más el error de Y más el error de máquina 1 más el error de I2 más el error 2 y sería menos el error de Z. Ahora, como yo estoy calculando el error absoluto, voy a poner el módulo a todo. Entonces esto cómo me va a quedar. Y utilizando desigualdad triangular me queda que el error de W va a ser igual a la suma de los absolutos. O sea, va a ser menor o igual, quiero decir, a la suma del error de X más el error de Y más E1 más el error relativo de I2 más el error 2 absoluto más lo que sería menos el error de Z absoluto. Ahora, el error relativo de X va a ser igual al error relativo de Y y va a ser igual al error relativo de Z. Y de Y estoy hablando de las dos variables Y, que supuestamente serían iguales, pero no son iguales. Son iguales, pero no son iguales, porque las ingreso en distintos momentos. Esto va a ser igual, le llamamos una letra, por ejemplo I. Ahora vamos a ver qué es esto. Y los errores de máquina E1 va a ser igual a E2 y va a ser igual a E3. Y esto lo voy a llamar U. Ahora, ¿qué son iguales estos errores relativos de X? El ejercicio ya me los dio en un principio, cuando me dijo que X era igual a 2,0 más menos 0,1. Ahora, si nos acordamos de la teoría, sabemos que el error, por ejemplo, de X, el error relativo de X, va a ser igual al error absoluto, que sería el X menos un X medido. Por ejemplo, si estoy midiendo una longitud, va a ser lo que supuestamente debería medir con lo que me midió la regla, o sea, lo que me dice la regla, sobre
el mismo x. A esto es lo que se llama error relativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, este error de acá, el error relativo de x, entonces sería igual a 0,1 dividido 2,0. El error relativo de y es igual a 0,2 dividido 3,0. Y el error relativo de z sería igual a 0,1 dividido 1,0. Teniendo estos valores, este me da 0,05. Este en fracciones sería igual a 1 sobre 15. Y este es igual a 0,1. ¿Con cuál me quedo de todos estos? Me quedo con el más grande. ¿Cuál sería el más grande? Sería 0,1. ¿Por qué me quedo en el más grande? Porque es el que arrastra más error. Por eso me quedo en el más grande. Además, como yo acá estoy calculando en realidad una cota de error, me está diciendo que el error absoluto de todos estos cálculos va a ser menor o igual al resto. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 0,1. Y el error de máquina, si bien nos acordamos de lo que dice el ejercicio, que dice, supóngase una máquina de cálculo con una precisión de 3 dígitos, lo que me está diciendo ocultamente, justamente eso, que tiene una precisión de 3 dígitos y que me está truncando a 3 dígitos la máquina. O sea que si yo estoy usando una calculadora, me trunca todo a 3 dígitos. Entonces, si me trunca 3 dígitos, el error de truncamiento siempre es 10 a la menos a la 1 menos t, siendo t la cantidad de dígitos. O sea, 10 elevado a la 1 menos 3, 10 a la menos 2. Ese sería el error de máquina. Ahora, una vez que sabemos todo esto, el error de W va a ser menor o igual a. Ahora, como todo esto vale i, va a ser igual al módulo de i más el otro módulo de i más módulo de u más módulo de i más módulo de u más sería menos módulo de i. Sacando factor común, módulo de 1 más módulo de 1 más módulo de 1 más módulo de menos 1. Esto va a ser por i, y ahora más u, que va a multiplicar a módulo de 1 más módulo de 1 más módulo de 1. Hacemos todo así pasito por pasito, suavecito. Esto me va a quedar que 1 más 1 más 1 más menos módulo de 1 sería 4i, 4 por i, más 3u. Así me estaría quedando el error de W. Ahora, ¿por qué lo dejo así en un principio? Porque este 4 de acá y este 3 de acá, este se llama condición de problema y será independiente del algoritmo. Quiere decir que elijas el algoritmo que elijas, siempre te va a dar el mismo numerito y no va a influir en la cota de error. En cambio, este de acá se lo denomina término de estabilidad. Y este sí influye, este es el importante. Es importante. Pero bueno. El que acompaña a la U. ¿Por qué es importante? Porque este va a ser el que nos va a servir para comparar algoritmos. O sea, querés comparar un algoritmo con otro, lo comparás con el término de estabilidad. Si este te da 3 y el otro te da, no sé, 8, 80.000, 15.000, o te dan en X y Z, y dependiendo qué valores vos pongas, ese es el que va a influir. En cambio, acá vemos que ambos son constantes, este da 4 y este da 3, pero puede pasar que no sean constantes. Que este me dé, por ejemplo, no sé, X más Y sobre 2Z, supongamos, ¿no? Que en este caso no me quedó de esa manera, sino que directamente me quedaron números.
pero puede pasar. Lo que me estaría diciendo es que mientras z tienda a 0, esto se me va a ir al infinito. Pero en cambio el término de estabilidad es el con el que yo comparo algoritmos. Y bueno, y una vez hecho todo esto, como me está pidiendo calcular la cota del error absoluto, el error absoluto W, entonces va a ser igual a 4 por lo que valía I, que dijimos que vale 0,1, más 3 por 10 a la menos 2. Esto va a ser igual a 0,43. O sea, el error de que me estaría diciendo esto, todo ese cálculo me daría 8, sería 8 más menos 0,43, que sería el error absoluto de mi función. Bueno, hasta acá llegamos con este ejercicio. Ya calculamos el error absoluto, espero que les haya sido de ayuda, les haya servido. Cualquier duda, comentario, feedback, lo que quieran me lo dejan en los comentarios, que contesto. Y bueno, sigamos aumentando la entropía de este universo hermoso. Nos estamos viendo. Chau.